Buenos días mi gente. Mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es viernes 6 de marzo del año 2026. Bueno, la noticia más importante y de último minuto es que en horas de la madrugada de hoy ocurrió un sismo de 5.3 grados en la escala de Richter en Imías, a 30 kilómetros del municipio guantanamero de Imías, y hasta el momento no se sabe solamente lo que los medios oficialistas, el ISMET, que es el Instituto de Meteorología de Cuba, y el vocero del régimen castrista, Lázaro Manuel Alonso, el mismo que desinforma diariamente sobre lo que sucede con el sistema electroenergético nacional a través de sus redes sociales, ha hecho una escueta nota y dice sismo en Imías. O sea, lo que hay hasta el momento es esto, está amaneciendo en estos momentos en el oriente cubano, como amanece aquí en la Florida ahora mismo, y a medida que pasen las horas nos enteraremos, ¿no?, de la dimensión. Dios permita que no haya habido pérdidas de vidas humanas, que los daños sean mínimos, porque tras 67 años recibiendo los embates del huracán, del sismo más grande que ha acabado con toda Cuba en estos casi 7 décadas que ha sido el castrismo opresor, yo pienso que el pueblo cubano no merece un castigo tan grande como seguir también sufriendo bajo los embates de los fenómenos climatológicos y naturales a los que se ha visto expuesto, ¿no? En un país donde la infraestructura es un desastre, donde la defensa civil prácticamente ya no funciona y donde vemos que todavía muchísimos millones de cubanos del oriente de la isla se encuentran sufriendo los embates del huracán Melissa todavía y que no han recibido la respuesta a pesar de haber recuperado el régimen millones y millones de dólares, entre dólares y euros, en alimentos, en productos, en necesidades vitales que fueron donadas por organizaciones internacionales y por países, incluidos los Estados Unidos, que es el único que ha llevado la ayuda directamente al pueblo cubano a través de Caritas, o sea, de la Iglesia Católica. Pues nada, mi gente, a lo que iba. En el día de ayer, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, recibió al club de fútbol de Miami, el Inter de Miami, cuyo presidente es Jorge Mas Santos, quien fuera a su vez presidente de la Fundación Nacional Cubano-Americana, hijo de Jorge Mas Canosa, uno de los cubanos que más ha hecho y ha abogado en este exilio por la libertad de Cuba. Pues Trump le preguntó a Jorge Mas Santos, le dijo: Jorge Mas, ¿eres cubano? Dice: no, soy hijo de cubano. Le dijo: pues nada, le tengo un mensaje a los cubanos. En las próximas semanas, en muy pocas semanas, habrá algo muy grande en Cuba que permitirá que millones de cubanos puedan regresar a su patria nuevamente, a una patria libre, a una patria distinta, a la patria que soñamos muchos cubanos. Este mensaje contundente de Donald Trump, el más contundente que ha hecho hasta el momento, no ha caído muy bien en los oídos del régimen de La Habana, y fíjense si es así que en la tarde de ayer el títere dictatorial de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, fue a la embajada castrista, a la embajada iraní, mejor dicho, en La Habana, y allí en la embajada iraní fue a firmar el libro de condolencia por la muerte del ayatolá, el ajusticiamiento de este criminal que dirigía el régimen fundamentalista de Irán, y todos los militares y criminales de lesa humanidad iraníes que han sido abatidos por las fuerzas israelíes y estadounidenses en estas últimas incursiones, y el rostro se le ve desencajado. Es un cadáver no solamente político, ni un cadáver moral y social, sino ya es un cadáver físico. Díaz-Canel está reflejando en el rostro el miedo por lo que se le avecina, la desesperación, porque sabe que va a ser el chivo expiatorio que va a utilizar la familia Castro en el momento de su vida. Posiblemente Raúl Castro, el nonagenario dictador, sus nietos, sus hijos y la familia de Fidel Castro pueda salir con un salvoconducto del gobierno estadounidense, todavía puede hacerlo, y puedan salir a vivir a donde se han acomodado, donde se han llevado todo lo que se han robado en 67 años de una dictadura hostil y miserable que ahora mismo tiene al pueblo cubano por casi 48 horas viviendo en el apagón perenne. Dijeron que se había resuelto y que se había sincronizado nuevamente el occidente y el centro de la isla, el sistema electroenergético nacional, pero en horas de la madrugada he recibido imágenes y videos de los apagones que siguen azotando incluso la capital cubana, El Vedado, Alamar. Muchísimos municipios de la capital están totalmente oscuros, amanecieron en la oscuridad después de 48 horas que anunciaran que había habido una desconexión imprevista del sistema electroenergético nacional. El régimen sigue viviendo del cuento, sigue viviendo de la mentira, el cubano sigue pagando las consecuencias de su silencio, de su complicidad directa o indirecta, de seguir soportando y aguantando los crímenes y los embates del castrismo opresor.
que trata en sus últimas horas, en sus últimos días o en sus últimas semanas, como el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar hace solamente unas horas en la Casa Blanca, el régimen castrista trata de aferrarse con los dientes, con las uñas y con lo que le queda de hálito en el poder. Un poder que muy pronto le será arrebatado, un poder del que no podrán seguir robando y disfrutando de los privilegios que han hecho por tantos años, mientras el pueblo cubano se debate en el hambre, en la miseria, en un país que van dejando a su paso devastado, en el Hiroshima del Caribe. Cuba prácticamente luce como Hiroshima después de los bombardeos nucleares. Si usted ve después de 80 años, la ciudad de Hiroshima y Nagasaki son dos de las ciudades más bellas, no solamente de Japón, sino de toda Asia. ¿Y por qué? Porque están en manos de un país próspero, de un país capitalista, de una economía de mercado, de una nación que ha apostado por la prosperidad, por el perdón, por el olvido y por tratar de salir adelante de las cenizas de lo que fue quedando después de aquellos bombardeos nucleares en el año 1945. Pero el peor bombardeo que ha existido en la historia de la humanidad en los últimos 67 años ha sido el bombardeo castrista. El castrismo llegó y lo que la nación edificó en 50 años de la mano de los inversionistas estadounidenses y del resto del mundo que veían en Cuba uno de los mercados más seguros y prósperos hasta el año 1959, el régimen opresor del pueblo cubano lo fue destruyendo, fue eliminando todo lo que era industria, prosperidad, desarrollo urbanístico, y hoy Cuba está inmerso en la destrucción, en el caos, en el hambre, en la desesperación, en la improductividad. El régimen castrista ha mentido, ha robado, ha condenado al pueblo cubano a todo lo que conocemos que nuestro pueblo oprimido ha sufrido bajo esa tiranía opresora castrista, y sufrimos también los cubanos que hoy vivimos en el exilio y en la diáspora, porque yo llevo 20 años fuera de Cuba, pero hasta los 34 años tuve que sufrir los embates de vivir bajo esa tiranía opresora castrista. Nací esclavo y en el año 2004, gracias a Dios, fui liberado de una vez y por todas, y más nunca he pisado mi tierra, porque como la promesa que le hizo Donald Trump a Jorge Masanto y que Mascanosa nunca pudo ver cumplida, volver a regresar a su tierra libre, como no lo pudo hacer Álvarez Guedes, no lo pudo hacer Celia Cruz, no lo pudieron hacer tantos cubanos dignos que alzaron su voz por la libertad de nuestra patria oprimida. Espero muy pronto poder volver a pisar una Cuba libre, una Cuba nueva, una Cuba que va a empezar a renacer de las cenizas del castrismo, una Cuba que merecemos todos los cubanos de aquí, de allá y de acullá, una Cuba con prosperidad, con libre mercado, una Cuba con emprendimiento, una Cuba donde todos los cubanos nos subamos las mangas de la camisa y empecemos a limpiar todo el desastre, la inmundicia y la desgracia que el castrismo va dejando a su paso. Una Cuba que tiene que echar a un lado toda la chabacanería, la delincuencia, la vulgaridad, el despilfarro, el robo, toda la porquería en la que el castrismo la consumió en 67 años, y volver a edificar una nación donde exista el civismo, donde exista el amor a la patria, donde exista el emprendimiento que muchos cubanos lo tienen ya, pero que la mayoría no lo pueden materializar si no están de la mano del castrismo opresor, donde no tengas que ser miembro de un partido político, ni tengas que ser miembro de una organización represora para poder tener un negocio, para poder emprender, para poder salir adelante. Esa Cuba nueva que merecemos, vuelvo y les repito, todos los cubanos, porque los cubanos que vivimos en el exilio y la diáspora por tantos años, seguimos teniendo esa tarea inconclusa que es la libertad de Cuba. Y para esa libertad y hacia esa libertad seguiremos enfocados, seguiremos mirando y seguiremos esperanzados gracias al presidente Donald Trump y la actual administración, que ha tenido rápidamente un enfoque en acabar con todas las tiranías comunistas de este mundo, empezando por el régimen narcochavista de Venezuela, por la tiranía fundamentalista de Irán, que tanto daño le ha hecho al Medio Oriente, a los países de Europa donde están llevando su ideología de miseria, de fundamentalismo y de odio. Y vamos a salir adelante. Cuba será libre y todos los cubanos podremos celebrar finalmente, y podremos, como dijo Trump, millones de cubanos regresar a nuestra patria oprimida, a nuestra tierra prometida, y volverla a hacer renacer de las cenizas del castrismo. José Jesús Licea. Hace falta, por supuesto que sí. Juan A. Iglesia. Buenos días, amigos. Libertad, libertad.
para Felipe y todos los presos políticos. Libertad para los millones, los 8, 9, ya no sé ni cuántos son, porque el régimen ha mentido tanto que no sabemos la realidad de lo que ahí ocurre. Fíjense si ese régimen es mentiroso, que el Ministerio de Comercio Interior acaba de emitir una nota hace unas horas diciendo de que no se están vendiendo los productos que están llegando de México de donaciones, cuando sabemos que históricamente todas las donaciones han sido llevadas a las tiendas en divisas. Desde aquello que llevaron los pastores por la paz en los años 90, todos los productos que han caído en las manos y en las garras del régimen castrista se lo han robado ellos para sus familiares, sus amigos, sus hijos, sus nietos, lo han vendido en las tiendas en divisa, lo han vendido en tiendas en moneda nacional y una ínfima parte es lo que ha llegado al pueblo cubano. No va a ser distinto con las ayudas que han llegado de México para tratar de paliar la hambruna en la que el castrismo tiene condenado al pueblo cubano. No hay ningún embargo, nunca existió un bloqueo, solamente fueron 17 días en el año 1962 porque el régimen castrista puso al mundo junto con la Unión Soviética, con la antigua Unión Soviética, al borde de una guerra nuclear. Y Estados Unidos respondió con un embargo naval y aéreo contra la narcodictadura naciente terrorista castrista. Y a los 17 días, después de llegar a un acuerdo Nikita Khrushchev con el presidente Kennedy en aquel momento, todo se resolvió. Cuba siguió la normalidad, siguió comercializando con la mayoría de los países del mundo y hasta con los Estados Unidos. La única diferencia que tenía que pagarle en efectivo y le tiene que seguir pagando en efectivo. ¿Y saben por qué? Porque el régimen castrista tiene un largo historial de impagos a los acreedores internacionales. Porque el régimen castrista le robó las propiedades a los estadounidenses que por 50 años lucharon y edificaron una nación próspera económicamente desde el año 1902 hasta el año 1959 y nunca fueron compensados por ese robo. Tenemos que poner la historia en su contexto y tenemos que decir siempre la verdad y la realidad de lo que ha sucedido. El verdadero bloqueo que ha tenido el pueblo cubano se lo ha impuesto la narcodictadura terrorista castrista desde 1959. Y ese bloqueo se va a acabar. Y la dictadura también se va a acabar. Lázaro Alonso Sánchez, buenos días, saludos desde Cienfuegos, Cuba, bendiciones, bendiciones para ti también. Alberto Canario, ojalá sea verdad lo que dices, ojalá sea verdad lo que dijo el presidente Trump, mi hermano. Ojalá Dios quiera y sea verdad y pronto podamos celebrar la libertad en una Cuba libre, en la Cuba que hemos soñado muchísimos cubanos y la que nos merecemos también, en la Cuba que soñó Martí con todos y para el bien de todos. El castrismo va a pagar. El Partido Comunista de Cuba será borrado de la vida económica, política y social de esa Cuba nueva por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Todas las instituciones de odio, de represión y de miseria, como los CDR, la FMC, la UJC, todos esos organismos y organizaciones tienen que desaparecer. El CNC, que ha utilizado a la comunidad LGTBQ para fines políticos, para la propaganda ideológica a favor del castrismo, también tendrá que desaparecer. Toda institución creada por el castrismo, el ICA, la OSPAL, todas esas organizaciones nacionales e internacionales que lo único que se han dedicado es a llevar esa ideología de miseria, de hambre, de odio y de muerte dentro de Cuba y alrededor del mundo serán borradas y Cuba renacerá de sus cenizas. Mari de la Cal, buenos días, saludos y bendiciones. Bernardo Rogelio Arévalo Padrón, buenos días, saludos desde el municipio de Aguada de Pasajeros, provincia de Cienfuegos, Cuba. Yo estoy a favor de la anexión de Cuba a los Estados Unidos de América. Firmado por Bernardo Rogelio Arévalo. Bernardo Arévalo, yo estoy también a favor de cualquier cosa que suceda en Cuba, menos lo que hasta ahora hemos tenido que padecer los cubanos. Por supuesto que la anexión sería otra opción, pero la anexión no vendría de la mano, ¿no? de los Estados Unidos ahora mismo, porque eso tendría que irse a consulta popular, tendría que el pueblo cubano hacer una votación bien rápida. ¿Estás de acuerdo con anexionar a Cuba a los Estados Unidos? ¿Sí o no? Fíjense, dos palabras simple y llanamente, y en una consulta popular libre, si la mayoría de los cubanos aceptarían la anexión, entonces se llevaría al Congreso de los Estados Unidos, se llevaría al Senado, y si el presidente de los Estados Unidos y la mayoría de los estadounidenses estuvieran de acuerdo con esa anexión, pues procedería. Estos son los procedimientos
procedimientos legales que asisten, ¿no?, a la anexión, a no ser que el presidente de los Estados Unidos y la Corte Suprema de esta nación lo decidieran por interés, ¿no?, de la seguridad nacional y de la estabilidad de los Estados Unidos. Ya es un paso importante que a finales de enero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, después de 67 años, haya sido el primer presidente que haya declarado al régimen opresor castrista como una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Eso ha sido algo muy importante y basado en esa importancia pudiera ser de que se manejara lo de la anexión. Lo que sí es innegable que el cambio, la transición y el proceso de la nueva Cuba tiene que venir de la mano de los Estados Unidos, nuestro vecino más cercano y el que históricamente definió que Cuba pudiera llegar a ser una república el 20 de mayo de 1902, cuando en el año 1898 se involucró en la guerra hispano-cubana y hizo que capitulara la metrópoli española y se firmara el Tratado de París, donde finalmente Cuba alcanzaba el 20 de mayo de 1902 su independencia, se izaba la bandera, nuestra enseña nacional, por primera vez en el Palacio de los Capitanes Generales, en el Faro del Morro, y comenzaban 50 años de una república que fue quebrantada primero por Fulgencio Batista con el golpe de Estado de 10 de marzo de 1952, la excusa perfecta que tuvo el tirano Fidel Castro y todos sus secuaces para poder llevar a Cuba la dictadura el 1 de enero de 1959 y estos 67 años de agonía que hemos tenido que padecer lamentablemente todos los cubanos. Nada, mi gente, les deseo una linda jornada de viernes, un lindo fin de semana, muchísimas bendiciones y pidiéndole a Dios Todopoderoso que finalmente nuestra Cuba, como lo está prometiendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en pocas semanas pueda alcanzar su libertad, que las ratas del castrismo abandonen la vida política, social y económica de Cuba y después saldremos a buscar cada centavo que se han robado, porque estamos hablando de muchísimos billones de dólares que vamos a necesitar para volver a reconstruir Cuba, para volver a reconstruir la economía del país, la infraestructura que dejan destruida a su paso tras casi 7 décadas del castrismo opresor, y vamos a salir adelante. Los cubanos nos merecemos una oportunidad, nos merecemos una Cuba libre y por esa Cuba libre seguiremos luchando, alzando la voz y abogando hasta que llegue ese gran día que nos demos un abrazo en libertad desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí sin el castrismo por medio. Que Dios me los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Gracias por seguirnos. Compartan nuestras publicaciones para llegar a más personas con la verdad de lo que acontece en Cuba y en el resto del mundo y hacerlo gracias a ustedes con la veracidad y la inmediatez que siempre nos ha caracterizado. Bendiciones, Ismael. Bendiciones. No, Trump habló claro, Ismael, de lo de Irán. Irán era una prioridad porque Irán no solamente afecta al Medio Oriente. El régimen de los ayatolás pudieran fácilmente haber llamado a una guerra santa y haber activado sus cédulas dormidas aquí en los Estados Unidos, en Europa, y eso hubiera sido terrorismo por todos lados, devastador. Ha sido neutralizado toda la estructura política, la estructura militar de Irán, y cuando se termine la situación de Irán, yo te puedo asegurar de que van para Cuba. Cuba es el próximo capítulo de esta historia, y esta historia va a terminar con un final feliz. El final feliz va a ser la libertad de Cuba. Por lo menos así lo veo, así lo siento, y así le pido a todos los cubanos que lo visualicen. Vamos a visualizar a Cuba libre. Vamos a orar por esa libertad y finalmente nuestra patria se librará de las garras del castrismo opresor. Libre de comunismo, buenos días, bendiciones, termino contigo, que Dios me los bendiga y que tengan una linda jornada. Mi nombre es Juan Echezábal y esta es tu página La Tijera. Bendiciones.